Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de cálculo vectorial. Pues bueno, le quiero presentar aquí mi texto que ya salió pues a la venta, un curso de cálculo vectorial. Agradezco a todos los que me puedan apoyar. Este libro pues lo pueden conseguir en la Universidad Tecnológica de Bolívar en la ciudad de Cartagena, Colombia, o pues lo que se encuentren en las demás ciudades del país o hasta en el exterior lo pueden encontrar en la página de la Librería Nacional. Bueno, en el día de hoy yo quiero hablarles sobre longitud de arco, todo sobre longitud de arco. También vamos a ver algunas aplicaciones en este video del día de hoy. Bueno, pues primeramente, ¿qué es la longitud de arco? Pues simplemente vamos a tener una curva y lo que queremos es, pues con una reglita, medir la longitud de esa curva. Eso es lo que nosotros vamos a calcular y presentar en este video del día de hoy. ¿Qué longitud pues tiene una curva? Yo tengo aquí la definición de una vez, definición 515, pues esa definición 515 sigue la nomenclatura de este texto que ya les hablé, un curso de cálculo vectorial que nos dice, bueno, la definición de la longitud de una curva. Vamos a suponer de que una curva C es obtenida a partir de una función vectorial r de t que tiene pues funciones componentes x1 de t hasta xn de t. Digamos que nuestra curva, digamos para colocarlo en una forma pues mucho más general, nuestra curva está en el espacio Rn, es decir, ella puede estar en el plano bidimensional, en R2, puede estar en R3, en cualquier espacio de cualquier dimensión. Entonces, la longitud de esa curva C obtenida a partir de una función o de una parametrización regular, es decir, pues podemos considerar esa curva C como la imagen de esta función vectorial, como los punticos fins. Esa función vectorial, pues vamos a suponer que ella está definida en un intervalo cerrado desde A hasta B, un intervalo cerrado en el conjunto de los números reales. Entonces la longitud de esa curva C es dada mediante esta fórmula de acá. La longitud de la curva C obtenida a partir de esta función regular R. Regular quiere decir que le podemos calcular las derivadas de esta función vectorial, sí, y además de eso, esas derivadas son diferentes del vector cero y pues vamos a asumir aquí, además de que esas derivadas son continuas para, digamos, poder calcular la integral de acá. Aunque eso no sea del todo pues necesario, pero vamos a asumirlo aquí en este video. ¿Cómo es definida la longitud de la curva C? Pues la integral desde A hasta B. ¿De dónde salen estos extremos de integración? Pues del dominio de nuestra parametrización, nuestra función que representa la curva, y vamos a integrar la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. La magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Esa sería la fórmula de la longitud de la curva C. Ahora, como nosotros conocemos las componentes de nuestra función vectorial, pues bueno, la derivada de la función vectorial, ¿a qué es igual? La derivada de esta función de aquí, pues r' de t es igual a x1' de t y así sucesivamente hasta llegar a la última función componente derivada de esa última función componente. La derivada de una función vectorial es simplemente pues la función vectorial cuyas componentes son las derivadas de las componentes de mi función original. Y si yo ahora a eso le obtengo la magnitud de esta función vectorial, pues la magnitud es la raíz de cada una de estas componentes elevados al cuadrado y luego pues realizo la suma. La primera componente al cuadrado es x1' de t al cuadrado más la segunda componente al cuadrado de esta función de acá y así hasta llegar hasta nuestra última componente xn' de t y eso también elevado al cuadrado. Ahora, yo quiero hablarles un poquitico de dónde sale esta fórmula de acá, algo muy breve, muy también algo intuitivo, no del todo pues riguroso, pero sí vamos a presentarles una idea del por qué esa fórmula funciona. Digamos que tenemos nuestra función vectorial que representa a esta curva C. Digamos, todos los punticos de esta curva pues son de la forma R de A, R de T, perdón, donde T se encuentra en el intervalo A, B. Entonces, R de A vamos a suponer de que sea este puntico de aquí. El último valor en nuestro dominio es B, el último valor posible que puedo tomar T es B, entonces este sería el punto final de nuestro recorrido y todo para cualquier T en el intervalo A, B, digamos,
cuando evalúo mi función vectorial R en los valores T del intervalo A, B, obtengo todos los punticos de mi curva C. Es decir, digamos, en un instante T puede que yo esté en esta ubicación. Entonces vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Bueno, ahí tenemos pues una integral. Vamos a recordar, digamos, el proceso de integración. Cuando usted vio cálculo integral por primera vez allá sí, en ese curso de cálculo integral, usted tenía de que usted le pedían, digamos, hallar el área de una región, digamos, este sea el gráfico de una función f de x definida en un intervalo cerrado a, b. Vamos, digamos, a cortar un poquito por aquí, a, b. Y ustedes allá le pedían hallar el área de esta región que está limitada por arriba por el gráfico de la función f y por el debajo por el eje x, con x variando entre a y b. Cuando usted no tenía ni idea de lo que era una integral, a usted le decían, bueno, ¿usted cómo puede aproximar el área de esta región si usted no conoce ni nada de integración, ni mucho menos? Usted está viendo integral por primera vez. ¿Usted cómo hace? A usted le pueden decir, oiga, mijo, aquí a ti te voy a entregar una regla. Yo te voy a regalar una regla común y corriente. Y con esa regla yo quiero que tú me aproximes el área de esa región que está presentada ahí. ¿Usted cómo hace? Uy, yo nada más tengo una regla. Bueno, vamos a dividir este intervalo A, B en pequeños subintervalos de igual longitud. Mire que usted puede hacer eso con una regla, ¿sí? Divida ese intervalo A, B en pequeños subintervalos de igual longitud, escoja un puntico en cada uno de esos subintervalos, ¿sí? Digamos un puntico por aquí, y aplíquele su función a ese puntico. Suponen que esa función en este puntico me da, bueno, me da esta altura aquí, ese valor, y con eso construya una región rectangular, digamos una pequeña porción rectangular de esta manera, y haga lo mismo con cada uno de los subintervalos que usted consideró en esa división. Entonces usted construye aquí varios, digamos, bueno, aquí el dibujo no es que sea muy bonito, usted construye aquí una serie de rectangulitos y usted, pues bueno, vamos a sumar el área de cada uno de esos pequeños rectangulitos, el área de cada uno de ellos en esta división de acá. Entonces, esta suma de las áreas de cada una de estas regiones así obtenidas, pues sería una aproximación al área de, vamos a llamar esta región como D, sería una aproximación al área de esa región D. A medida que usted tome más divisiones en este intervalo de acá y realice pues este mismo procedimiento, pues usted va a tener una mejor aproximación. Entonces, lo que implica que cuando usted tiende, o mejor, hace el límite tender a infinito, este límite lo que significa es que cada vez usted va a tomar más y más divisiones y realizar este mismo proceso. Ese límite de esa suma tiende entonces al área de su región. Eso es lo que usted ve, digamos, en cálculo integral cuando le presentan por primera vez pues la noción de una integral, ¿no? Construye pues esa suma pues llamada suma de Riemann. Vamos a ver cómo podemos aprovechar ese concepto de allá presentado el cálculo integral. Bueno, entonces aquí digamos nuestra función vectorial está definida en un intervalo A, B. Ese es el dominio de nuestra función que pues está, digamos, en cierta forma inmersa en esta integral. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir ese intervalo A, B en pequeños subintervalos de igual longitud. Lo mismo que en el caso pues anterior. Vamos a llamar como delta t a la longitud común, como ellos tienen estos subintervalos, tienen igual longitud, vamos a llamar como delta t esa longitud común. Entonces miren que para este primer puntico A, pues valor A, obtuve este puntico de acá. Para cada uno de estos extremos en su división, pues cuando usted le aplica su función vectorial, acá me van a quedar algunos cuantos puntos, digamos para este valor de aquí le da este punto, para este digamos le da este punto, para este le da este otro punto, para este, y así usted obtiene una colección finita de puntos acá en su curva, dependiendo pues de acá de su división. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, no voy a tomar toda la curva completa, sino que apenas voy a tomar una pequeña porción en estas divisiones que nos quedaron acá. Entonces, para no extendernos tanto, vamos a suponer que nuestra curva C está en el plano, en nuestro plano XY. ¿Sí? Para no extendernos tanto y hacer un poquito más simple la comprensión pues, de este concepto. Vamos a suponer entonces que yo escojo una pequeña porción. Vamos a suponer que escogí esta. Esta tiene la forma más o menos así. Vamos a aplicar también un zoom para que se pueda visualizar mejor. Entonces tenemos esta pequeña porción de curva, vamos a llamarla C sub I.
y esta pues sería nuestra C sub I de acá. Miren que yo puedo construir aquí una especie de triángulo rectángulo que no necesariamente es un triángulo rectángulo, pero pues se aproxima a ser un triángulo rectángulo. Aquí pues nuestra hipotenusa no es rectilínea, pero si nuestra división de acá del subintervalo A, B tiene muchas divisiones, muchas divisiones, este pedacito de curva es aproximadamente un segmento rectilíneo, es decir, se aproxima a esta hipotenusa de este triángulo rectángulo de ahí. Mire que aquí entonces, para esta pequeña porción de curva, usted tiene, digamos, una pequeña porción en el intervalo, en la recta X, en el eje X, usted tiene, digamos, aquí una pequeña porción delta X, y en la dirección del eje Y usted también tiene una pequeña porción que la voy a llamar delta Y. Entonces miren que aquí la longitud de esa pequeña porción, de esta porción C sub I, es aproximadamente, digamos aquí aplicando el teorema de Pitágoras, es aproximadamente igual a la raíz de delta y al cuadrado más delta x al cuadrado, aproximadamente. Ahora, bueno, yo no conozco quién es este delta x y quién es este delta y, pues nuestra curva puede que sea recorrida, digamos, en ciertas partes puede que sea recorrida con una velocidad mucho más rápido que en otras. Entonces, digamos como que esta delta y esta delta x no sería como que lo ideal de nuestro diferencial ideal en nuestro caso. Nuestro diferencial ideal sería el delta t. Entonces, vamos a dejar esta aproximación en términos de delta t. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a multiplicar y dividir por delta t. Bueno, yo voy a continuar de este lado de acá. Voy a multiplicar y dividir por delta t esa última expresión. Voy a dejarlo ya el x primero y el y segundo. Voy a multiplicar y dividir por delta t, ¿sí? Ahora voy a dejar dentro este delta t dentro de la raíz. Si él queda dentro de la raíz, entonces ya él pasaría con exponente 2, ¿sí? Ya les pasaría con exponente 2. Ojo, este cuadrado no es para el t, el cuadrado es para el delta t, este cuadrado es para el delta x, este cuadrado es para el delta y. Y si yo ahora distribuyo este delta t al cuadrado en estos dos términos, nos queda algo de esta manera: delta x sobre delta t al cuadrado más delta y sobre delta t al cuadrado. Y bueno, aquí me faltó, disculpen ahí, por aquí me faltó el delta t. Vamos a colocar entonces delta t. Ahora observe que si cuando usted toma el límite, cuando esta división pues tiende, el tamaño de esta división de aquí tiende a cero, es decir, cuando usted está considerando más y más y más y más subintervalos, más y más divisiones, usted lo que está haciendo es delta t tender a cero. Cuando delta t tiende a cero, entonces miren que esto de aquí tiende a x' de t, pues quedaría pues elevado al cuadrado, y este de aquí quedaría pues y' de t. Miren que estas dos son las componentes. En este caso estoy suponiendo que nuestra curva se encuentra en el plano XY. Entonces miren de dónde surgen estas derivadas de acá. Ya como les dije, está en forma general cuando nuestra curva está en Rn. Ahora miren, yo aquí apenas coloqué una pequeña porción de curva, ¿sí? Pero pues lo que usted tiene que hacer ahora es sumar todas estas aproximaciones, sumar lo que le dé aquí, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, y esa sería entonces su suma de Riemann. El límite cuando delta t tiende a cero de esa suma que usted le queda ahí, se convierte entonces en esta integral. Y de ahí pues surge esta fórmula de acá. Bueno, entonces vamos a ver una aplicación de esta fórmula de longitud de arco y que tiene que ver con la trayectoria o con más bien con la distancia recorrida por un planeta. Vamos a suponer entonces que la trayectoria de un planeta que orbita su estrella es la hélice obtenida a partir de esta función vectorial. R de t igual a coseno de omega t, a seno de omega t, b por t, donde a, b y omega son constantes positivas. Vamos a hallar entonces la distancia recorrida por este planeta hasta cualquier instante ρ mayor que cero. Entonces miren aquí, nosotros en un video previo vimos de que digamos la curva obtenida a partir de esta función vectorial es una hélice. Yo lo voy a mostrar por acá. Vamos a mostrarlo por acá. ¿Dónde estará? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mírenla aquí. Esta es la curva obtenida a partir de esa función vectorial. ¿Qué fue lo que hice acá en GeoGebra para obtener esa curva? Pues simplemente
coloqué el comando curva, bueno, aquí está en inglés curve, y las ecuaciones paramétricas. Yo en este caso particular tomé a A como 2 y a omega lo tomé como 2pi, y en este caso, bueno, estoy considerando a B como 1. B es el coeficiente de t. Miren que estas son las ecuaciones paramétricas. Esta es X, ¿sí? Nuestra función vectorial. Esta es Y esta sería Z. Ahora, a continuación, yo le voy a decir a GeoGebra cuál es mi parámetro. Aquí coloqué el parámetro T y desde dónde hasta dónde quiero que mi parámetro recorra. Aquí le coloqué desde 0 hasta 2.2 pi. Entonces, miren, ahora podemos hacer nosotros aquí unos cambios. ¿Qué pasaría si yo aumento ese valor de A? Vamos a ver qué pasa si yo coloco A igual a 4. Miren cómo nos queda nuestra trayectoria. Queda un poco pues más abierta. ¿Y qué pasa si yo le doy valores mayores a este omega que aparece ahí? Yo coloqué 2pi, pero vamos a colocar 10. 10 es mayor que 2pi. ¿Qué es lo que pasa a medida de que yo aumente ese omega, que sería algo como la velocidad angular? Miren qué es lo que pasa, pues ya se hace un poquito más apiñadita. ¿Por qué? Porque a medida que usted coloque aquí un coeficiente mayor, pues digamos la curva va a tardar mucho menos tiempo en dar una vuelta completa vista desde arriba. Y si demora mucho menos tiempo en dar esa vuelta completa, quiere decir entonces que ya nuestra curva se va a ver un poquito más apiñadita. Si yo le coloco valores menores a este omega, a esa velocidad angular, entonces miren cómo se ve nuestra curva, se ve un poco más alargada porque ya necesitaré de más tiempo para dar una vuelta completa. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí en 2pi, que era lo que inicialmente estaba. Sí, 2pi, 2pi. Y ahora ustedes se preguntarán, oye, ¿los planetas tendrán esa trayectoria o la trayectoria de los planetas serán verdaderamente de esa forma? Bueno, yo quiero mostrarles este video que se encuentra acá en Meteorred tiempo.com. Miren aquí un videito que se encuentra por acá. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y en este video ustedes pueden apreciar cómo en realidad los planetas van orbitando su estrella. Pues la estrella pues también está orbitando alrededor del centro de la galaxia, también tiene pues movimiento. Esto se vería si la estrella no se estuviese moviendo, pero como la estrella también se va a estar moviendo, miren lo que va a pasar con la trayectoria de los planetas. Vamos a esperar aquí que nos aparezca esa trayectoria, a ver cómo luce y ustedes se van a dar cuenta que es muy parecido, en realidad exactamente lo que aparece allá en nuestro ejemplo, la curva obtenida en nuestro ejemplo. Miren ahí una hélice. Esa sería entonces la trayectoria de los planetas, ¿sí? Bueno, ya vamos a continuar por acá. Entonces, en realidad sí, se asemeja a la realidad este ejemplo que aparece ahí. Vamos entonces a ver qué distancia recorre nuestro planeta en hasta un instante ρ cualquiera. Es decir, lo que yo quiero calcular es la longitud de la curva C obtenida de esta función vectorial y va a quedar la integral desde 0 hasta cualquier instante ρ y ahí tendría que calcular la magnitud de r' de t de t. Entonces, vamos a ver qué nos da. Nos da la integral desde 0 hasta ρ de la raíz de, miren que aquí la derivada de la primera componente es menos a omega, pero eso miren que eso va elevado al cuadrado, menos a omega seno de omega t al cuadrado, más la derivada de la segunda componente es a omega coseno de omega t al cuadrado y la derivada de la tercera componente es b y eso tiene que ir elevado al cuadrado según mi fórmula de acá, derivando cada una de las componentes de esta función vectorial. Ahora miren que esto es igual a la integral desde 0 hasta ρ. Miren que este cuadrado, el menos a omega al cuadrado, quedaría pues positivo. Miren que acá también tengo a omega, nos quedaría elevado al cuadrado. Entonces yo puedo factorizar ese a cuadrado omega cuadrado. ¿Factor de quién? Factor de seno cuadrado omega de t más, acá nos quedaría coseno cuadrado omega t más b al cuadrado. Y de acá, bueno, de t. Miren que aquí seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t, eso es una identidad trigonométrica, eso es igual a 1. Entonces aquí nuestro primer término solamente sería a cuadrado omega t
y acá más este b elevado al cuadrado de t. Miren que esto es una constante, esto no depende de t, por lo tanto la integral de una constante de esa constante es pues la constante más b al cuadrado aquí por pues nuestra variable de integración que es t. Ahora, bueno, los límites son desde 0 hasta ρ, nos quedaría entonces cuando t vale ρ, nos queda la raíz de a cuadrado omega cuadrado b al cuadrado. Y esa es la distancia recorrida por nuestro planeta en cualquier instante ρ. Bueno, ahora vamos con esta definición 515. Recuerden que esa es la nomenclatura de este libro que tengo acá en mi mano. La función s de t igual a la integral desde a hasta t de la magnitud de r' de u es llamada función longitud de arco. Pues aquí, digamos, vale la pena aclarar que estoy tomando las condiciones, las mismas condiciones que se encuentran en la definición 515. Entonces, ¿qué es la función longitud de arco? Miren, ¿cuál es la diferencia entre esta expresión de aquí y la que fue dada en la definición 515? Pues la diferencia es que ya esta es una función que depende de este parámetro t. Este t irá variando desde a hasta b y es una variable. Aquí este extremo superior de esta integral es una variable. Aquí en nuestro caso pues era una constante b. Entonces, ¿qué nos indica nuestra función longitud de arco? Bueno, digamos si tengo una curva, esta es la curva obtenida por la función vectorial r de t, ella comienza el recorrido en r de a y termina en el punto r de b. La función longitud, esta función que acá, esta expresión mejor, esta fórmula de acá, nos da la longitud completa de nuestra curva C. Pero, ¿qué es nuestra función longitud de arco? Pues en cada instante t, vamos a suponer que en un instante t yo me encuentro en esta posición. Entonces lo que ella mide es S de t sería pues la longitud que llevo desde R de A, desde el punto de R de A hasta recorrer hasta el punto R de t. Ella me diría S de t sería la longitud que hay desde aquí hasta, sí, en la curva, pues desde aquí hasta el punto R de t. Esa es lo que nos está indicando entonces esta función llamada longitud de arco. Miren que en el ejemplo anterior nosotros calculamos la función longitud de arco, pues en realidad si usted considera en el ejemplo anterior, si usted considera S de t mejor, para dejarlo en los mismos términos de la definición, para nuestro ejemplo 513 la función longitud de arco estaría dada por t, porque aquí miren que nos dio ρ, pero el ρ era el límite superior en ese caso del ejemplo anterior, t por a cuadrado omega cuadrado más b al cuadrado. Esa sería la función longitud de arco de la función obtenida o presentada en el ejemplo 513. Ahora miren una cosa. Vamos a suponer de que mire que esa función S está arrojando números reales positivos. Y mire que a medida de que t aumenta, si t aumenta, digamos, si nuestra curva inicia aquí, R de A hasta R de B, si t aumenta, entonces miren que estoy realizando, pues, recorriendo, pues, más camino, ¿no? A medida de que t aumenta, estoy recorriendo más camino y por lo tanto S aumenta. Es decir, S es una función creciente. A medida de que t aumenta, S también está aumentando. Entonces vamos a suponer de que yo quiero utilizar a S también como mi nuevo parámetro. Es decir, para una función vectorial yo voy a considerar esta nueva función. R tilde de S va a ser igual a la composición de R con la función longitud de arco. Yo voy a considerar esta función. R tilde de S va a ser R compuesta con S de t. Es decir, a esta S yo la voy a utilizar ahora como mi parámetro. Miren una cosa ahora. S está asumiendo dos papeles. Está asumiendo el papel tanto de tiempo y también está asumiendo el papel de distancia recorrida. Miren que S es el tiempo, para nuestro caso, S sería el tiempo necesario para recorrer una distancia S. Digamos, yo me encuentro en este puntico de aquí con nuestra nueva parametrización. Si yo me encuentro en este puntico de aquí en un instante S, con esta parametrización, yo estoy recorriendo una misma distancia S. Vamos a construir una especie de tablita acá. S
y por otro lado la longitud recorrida, o mejor, sí, la longitud de, mejor, lo que nos daría la distancia recorrida hasta ese instante, bueno, vamos a colocarlo LDC de esa manera. S por un lado el tiempo que llevo en mi recorrido y acá la distancia que llevo recorrido. Bueno, en el instante S0, pues me encontraría en la posición inicial, ahí no recorrí nada. Pero digamos ya cuando recorrí un segundo, pero con este nuevo cronómetro, porque ese en realidad es un nuevo cronómetro. Digamos por aquí, ese cronómetro me marcó un segundo, pero pues como ese tiempo es la misma distancia recorrida, entonces yo recorrí una unidad de distancia, ¿sí? Y así en general, si digamos llevo 2 segundos con este nuevo parámetro, llevo 2 unidades recorridas y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo necesario para recorrer una distancia S, según esta parametrización de acá. Entonces, con esa parametrización, con esa nueva parametrización, ¿cuál sería la magnitud de la rapidez? Recordemos que la rapidez voy a llamarla como v de t, ¿sí? La rapidez de una función vectorial se puede calcular de esta manera. Esa es la rapidez, la magnitud de la derivada de la función vectorial o pues la magnitud del vector velocidad. Esto nos indica la rapidez, que es una magnitud escalar. ¿Cuál sería entonces la rapidez con la que es recorrida la curva, pero con este nuevo parámetro S? Pues si nos guiamos de la tablita que yo tenía inicialmente acá, vamos a colocar la S y LDC, miren que daba 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuál sería la rapidez entonces con la que es recorrida nuestra curva con este nuevo parámetro S, que es la longitud de arco, la función longitud de arco? Pues la rapidez que va a llevar ahora es 1, siempre. Miren aquí, la tablita nos está indicando eso. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo necesario para recorrer una distancia de S unidad. Entonces aquí, en nuestro caso, con este nuevo parámetro, la curva está siendo recorrida con una velocidad constante igual a 1, con una rapidez, perdón, con la rapidez constante igual a 1. Miren, inicialmente una curva puede que sea recorrida, no necesariamente su rapidez tiene que ser constante, pues una partícula puede que sea en ciertos instantes más rápido, pero en otros vaya un poco más lento, más rápido, más lento, más lento, más rápido. Con este nuevo parámetro, con el parámetro longitud de arco, vamos a obtener la misma curva la vamos a tener, pero ahora nuestra curva va a ser recorrida con una velocidad, con una rapidez constante igual a 1. Entonces, yo quiero presentar la siguiente definición. Veamos entonces esta definición 516, según nuestro libro. Decimos que una curva está parametrizada por longitud de arco cuando la rapidez, al ser recorrida la curva, esa rapidez es constante igual a 1. En ese caso decimos que nuestra curva está parametrizada por longitud de arco. Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué yo quiero esa parametrización por longitud de arco? Pues varias definiciones, varias propiedades de una curva como tal, de una curva como un objeto, como un cierto conjunto en el plano o en el espacio tridimensional, ciertas nociones intrínsecas de esa curva son definidas a partir de la parametrización de esa curva por longitud de arco. Por ejemplo, la curvatura es obtenida o es definida a partir de esa parametrización y después se obtienen otras fórmulas que digamos para volver a nuestro parámetro original T. O también la torsión también es definida inicialmente en términos de esa parametrización por longitud de arco. Entonces son nociones o es una noción que vamos a necesitar más adelante. Te voy a presentar este ejemplo 517. Obtenga una parametrización por longitud de arco de la trayectoria obtenida a partir de esta función vectorial. R de t igual a R0 más V, vector V por t. Y bueno, vamos a asumir de que R0 tiene pues coordenadas o componentes X0, Y0, Z0
y este vector v tiene componentes a, b, c, entonces esta expresión nos quedaría en esta misma forma de acá. Miren que esa trayectoria o esa función vectorial sí representa una trayectoria rectilínea. Este R0 sería un punto por donde va a pasar nuestra línea, nuestra recta, ¿sí? Y este V, este vector V que aparece ahí, sería nuestro vector director, que en nuestro caso, pues puede que represente el vector velocidad con la que se está moviendo, puede que una partícula se esté moviendo en forma rectilínea de esta forma, digamos sí, mediante esta forma, esta función vectorial, este sería entonces nuestro vector velocidad. Recordemos que R0, si esta, bueno, esta es la función en forma vectorial de una recta, R0, este punto constante, esta posición sería la posición inicial de nuestra partícula y este V de acá nos indica hacia dónde se va a mover esa partícula. Entonces vamos a suponer aquí de que ese vector es diferente del vector 0, el vector velocidad, pues para que haya un movimiento, ese vector velocidad tiene que ser diferente del vector 0. Entonces vamos a obtener una parametrización por longitud de arco para esta función vectorial que está ahí. Entonces, solución, vamos a obtener primeramente la función longitud de arco. Vamos a obtener inicialmente la función longitud de arco S de t. Bueno, yo voy a comenzar, nuestro extremo inicial va a ser 0 hasta un tiempo t. Pues aquí pues nos están indicando, bueno, vamos a considerarlo de esa manera. Nuestra posición inicial es R0 que se obtiene cuando t vale 0. Miren que cuando t vale 0, nuestra posición entonces sería el punto R0. Y bueno, aquí quedaría la de magnitud de la derivada de R de u miren que yo estoy utilizando otra variable aquí en el integrando, pues esta variable es independiente de este extremo superior de acá, el límite superior de integración. Ahora, esto nos queda desde 0 hasta t la integral y miren que la derivada de esa función vectorial, miren que esto es una constante, esa derivada es la derivada de una constante 0 y aquí nuestro parámetro es t, nuestra variable es t. Si yo derivo aquí con respecto a t, ¿qué nos queda? Pues simplemente el coeficiente, en este caso el coeficiente es el vector v. Entonces aquí nos quedaría la derivada de esa función vectorial sería v, el vector velocidad. Entonces vamos a obtener la integral de la magnitud de ese vector velocidad, pero miren que es una constante. Aquí nuestra variable de integración es u. ¿Cómo nos queda? Pues la magnitud de v por u, pero u lo voy a evaluar enseguida en este extremo superior y nos quedaría de esta manera esa expresión. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra función longitud de arco? Pues quedaría de esta manera, esa sería la función longitud de arco, sí, de esa manera quedaría nuestra función longitud de arco. Ahora, pero a nosotros nos están pidiendo obtener la función, la parametrización de esta misma trayectoria. Yo quiero esa misma trayectoria, pero yo quiero que la partícula recorra esa trayectoria, pero con rapidez 1. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Miren que pues si nuestro vector velocidad es un vector muy grande, entonces lo que tengo es que convertirlo pues en uno más pequeño, ¿no? Y si ese vector velocidad inicialmente es muy pequeño, pues yo tengo que multiplicarlo por un número para ponerlo un poquito más grandecito, es decir, hasta que tenga pues magnitud 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a despejar a t de esta última expresión, nos queda de que t es igual a s. Ya voy a dejar a s sin esa variable. Nos queda entonces de que t es igual a s sobre la magnitud del vector v. Entonces yo voy a obtener otra nueva parametrización ya en términos de s. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues simplemente donde aparezca t, yo lo voy a reemplazar por s en nuestra función inicial. R0 más v por el t, pero t es s sobre la magnitud del vector v. Nos quedaría entonces esa función con esa nueva parametrización, este es s. Miren que ahora la derivada de esta nueva parametrización, esto es 0, aquí nos quedaría, voy a derivar con respecto a s, la derivada de s es 1, solamente nos quedaría el vector v sobre la magnitud de v. Y miren que esta rapidez, la magnitud de esa derivada,
Miren qué es, pues esto es una constante. Si obtengo la magnitud del vector arriba, esto miren que es igual a 1. Miren que entonces ya con este tipo de parametrización, ya nuestra partícula está pues realizando su recorrido con una rapidez constante igual a 1. Bueno, eso era lo que quería presentar el día de hoy. Yo los dejo con estos ejercicios que estoy presentando en mi pantalla. En todos esos ejercicios usted puede tomar pues un capture aquí y realizar los ejercicios que estoy presentando en mi pantalla. Todas las respuestas a esos ejercicios aparecen aquí en la parte final de este libro. Aquí lo pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao.